oyes. Precisamente quiero hablar en este día, en esta tarde, acerca de algunos elementos que a lo mejor algunos pueden pasar por alto, pero pues la enseñanza nos va a ayudar a ubicarnos mucho mejor. Y este día quiero hablar acerca del tema el poder de congregarnos, ¿ok? Bien, hay un texto muy clave que dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. El poder de congregarnos. Hacía una pregunta el día de ayer y quiero hacerla para todos en este momento a manera de introducción. Todos conocemos o hemos escuchado acerca de Judas y todos hemos escuchado acerca de Pedro. Judas traicionó a Jesús y lo vendió por 30 monedas de plata y lo entregó. Pedro negó a Jesús, dijo que no lo conocía, lo negó y el gallo cantó 3 veces. La pregunta que yo hacía y quisiera ponerlo en este momento como introducción es, ¿quién pecó más? ¿Judas que lo traicionó o Pedro que lo negó? Es una pregunta interesante. Regularmente las personas que no tienen una formación espiritual estarían pensando que tal vez fue peor Judas por haber traicionado a Jesús y Pedro pues al final terminó siguiendo a Cristo. Pero pecado es pecado. No importa que sea traición o sea negación, es un pecado. Y el detalle final es que cuando Judas entregó a Jesús y recibió las monedas, días después o horas después, la Biblia registra que Judas arrepentido les vino a regresar las monedas a los sacerdotes a quienes se había entregado a Jesús, pero no se las recibieron y él agarró las monedas y se las tiró, diciendo que había hecho un gran mal. Pero después de eso Judas se fue y se ahorcó. Pedro, cuando negó a Jesús, salió llorando amargamente y estuvo llorando mucho tiempo y dice que salió llorando, pero hubo una gran diferencia y esta es la parte más importante para mí. Judas se aisló, Pedro se congregó. ¿Por qué? Porque Pedro fue con su grupo, Pedro fue con los discípulos, con todo y lágrimas, con todo y dolor, con todo y lo que había hecho, fue y se reunió con el grupo, con su grupo, con el grupo de amigos. Esto le podemos llamar con su congregación. A pesar de su error, no se aisló. Pero Judas, en vez de reunirse con el grupo como lo hizo Pedro, Judas decidió aislarse y de repente sus propios pensamientos y sus propias ideas lo llevaron a tomar decisiones fatales que prácticamente le cobraron la vida. En esta forma introductoria podemos entonces entender que la congregación, el grupo de amigos, el grupo de creyentes tiene un poder extraordinario cuando nosotros entendemos el por qué nos debemos congregar. Hay una verdad en el mundo animal. Cuando el león ruge en una manada de ovejas, él sabe que no se va a poder comer a todas las ovejas. Pero cuando el león ruge en medio de la manada, ruge y ahí se va la mayoría de las ovejas, pero siempre se queda una fuera del grupo. Siempre se queda una oveja rezagada. Y a esa que se queda fuera del grupo o se queda aislada, rezagada, es a la que el león toma como presa y se la devora. Recuerden que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente. Entonces, el diablo ruge, pega gritos, espanta y siempre se queda una más atrás que otra. Lo mismo sucede con unas brasas que estuvieron en el fuego. Si tú quitas una brasa y la apartas unos 10 centímetros del fuego, poco a poco
lentamente se va apagando hasta el punto que aunque esté tan cerca, al mismo tiempo se va marchitando. Todos estos ejemplos que estoy poniendo es que cada uno de nosotros debe saber que la congregación es mucho más importante de lo que tal vez algunos de nosotros nos podemos imaginar. La congregación no la estableció el hombre. El congregarse es el plan de Dios. Él estableció a la iglesia como un punto de reunión. Y en Apocalipsis Jesús escribe, no directamente, le dice a Juan que escriba a las 7 iglesias, a los 7 pastores, a los 7 ángeles que estaban en las diferentes congregaciones. Y cada congregación tenía detalles positivos y detalles negativos. La única congregación que tenía todo negativo era la última iglesia, la iglesia de Laodicea, que era una iglesia que estaba prácticamente marchita, estaba muerta espiritualmente. Pero es muy importante que nosotros entendamos la importancia de congregarnos. Hay personas, y pudiéramos decir, bueno, pastor, qué bueno que predique este sermón, pero yo sí me congrego. Bueno, voy a hablar acerca de los aspectos positivos de congregarse, pero qué bueno que tú lo escuches. Sería lo más correcto predicar este sermón a la gente que no se congrega para que se congregue, me explico, pero pues por algo no se congregan y usted atesora esta palabra como introducción. Hay personas que dicen, yo no me congrego porque el Señor es mi pastor. Y qué bueno que sea el Señor su pastor. ¿Y por qué no se congrega? Porque no necesito congregarme. Yo escucho a Dios, yo leo mi Biblia en mi casa, yo estoy en mi cuarto, prendo la televisión, abro mi celular, escucho predicaciones, así que yo no necesito ninguna congregación. Yo y mi relación con Dios, yo no me congrego, y toman como base el Salmo 23:1 que dice, el Señor es mi pastor. Entonces, la respuesta a este argumento es muy importante porque en una ocasión una persona me dijo, así, el Señor es mi pastor, no me congrego, y concluyendo, y no necesito congregarme. Y dije, interesante. Le dije, ¿usted sabe quién escribió el Salmo 23? Sí, me dijo, el salmista David. Correcto. Le dije, y David, el salmista que escribe ese salmo, que usted dice en base a ese salmo que por eso no se congrega porque el Señor es su pastor. Entonces David dijo, el Señor es mi pastor. Le pregunto, ¿David no tenía pastor? ¿No tenía un guía? ¿No tenía un consejero? Y se quedó en silencio. Y le dije, a ver, le voy a preguntar, cuando David fue ungido como rey, él agarró el cuerno de aceite, se lo tiró encima y se autonombró rey, o vino una autoridad espiritual que lo ungió como rey. Nada más respóndame. No, pues vino Samuel y fue el que lo ungió. Entonces él no se autonombró ni pastor ni rey. Vino un siervo de Dios, una autoridad de Dios que lo ungió como rey. Así que él tenía un pastor llamado Samuel, porque ese fue su guía por muchos años. Pero recuerde cuando David pecó, ¿recuerdas que David pecó? Le hacía la pregunta a la persona, sí. Le pregunté, ¿y quién lo corrigió a David? Otro profeta llamado Natán. Y Natán le dijo, tú eres ese rey, tú eres ese hombre de esa parábola que abusaste de un pobre hombre y te metiste con su esposa, y lo confrontó y le dijo cosas de parte de Dios, pero fue otro pastor que lo confrontó. Entonces usted no me puede decir que usted no se congrega y que su pastor es el Señor es mi pastor y por eso no se congrega, tomando un texto de alguien que sí tenía pastor. Y número 2, el versículo 6 del Salmo 23 dice así, en el mismo salmo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa, ¿en dónde? ¿En dónde? En la casa de Jehová moraré por largos días. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero resulta que el que escribió el versículo 1 escribió el versículo 6, le dije. Por lo tanto, el que escribió el versículo 1 sí se congregaba, porque el 6 dice, en la casa de mi padre
por largos días. Así que usted está sacando un texto aguacatado, le dije, todo aplastado a su conveniencia, pero realmente no tiene bases ni fundamento para decir que no necesito congregarme, porque todos necesitamos de un pastor y de una congregación. Y pueden venir preguntas teológicas, ¿verdad? Nunca faltan las preguntas capciosas. ¿Y qué de una persona que viva en la sierra, que esté fuera, donde no haya congregación? Pues yo creo que se va a salvar, por supuesto, no tiene congregación. El que no tiene pretexto es la gente que está en una ciudad donde hay tantas congregaciones donde se puede congregar, o que tiene su propia congregación y no se congrega. Ese es el problema. El que tengamos la oportunidad de hacerlo y no lo hagamos. Ahora, ¿para qué o por qué nos congregamos? Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 12. Hebreos 2, 12. ¿Lo tienen? Hebreos 2, 12. Está hablando acerca de Jesús. Y dice así, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué nos congregamos? Para alabar. Pero está hablando Jesús, y quiero que notes esto que es muy importante. Eso es un argumento bíblico muy preponderante, porque nos pone en una perspectiva de que no es cualquier reunión. Porque dice Jesús, anunciaré a mis hermanos, y dice Jesús, está hablando Jesús, y en medio de la congregación te alabaré. Eso significa, mis hermanos, que Jesús, cuando estamos 2 o 3 congregados en su nombre, ¿qué dice Él? Ahí estoy yo. Si nos congregamos 2 o 3, ¿quién también se congrega con nosotros? Eso es muy importante, vamos a aprender juntos. Eso lo vamos a ver ahorita en Mateo por otros elementos, pero me estoy adelantando a ese texto. Mateo 18, 18 dije Jesús en adelante, que donde están 2 o 3 congregados, congregarse, congregación, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, están con un motivo. Ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuál es el sentido de estoy yo en medio de ellos? ¿Qué significa eso? Si unes el texto que acabo de decir con lo que acabamos de leer. Anunciaré a mis hermanos tus obras, y en medio de la congregación te alabaré. ¿Qué significa eso? Que todo el que no se congrega está en un aspecto de rebeldía, porque Jesús, que estableció la iglesia, el primero en congregarse es Él. Lo que la Biblia dice, que si alguien se congrega en la congregación es Jesús. Porque donde están 2 o 3 congregados, ahí estoy. Entonces significa que se congregó también Jesús. Y si Jesús dice, anunciaré a mis hermanos, y en medio de la congregación te alabaré, no solamente Jesús se congrega cada vez que nos congregamos, sino que Jesús mismo adora al Padre en espíritu y en verdad, porque Él dice, y en medio, entre mis hermanos te alabaré. Así que el primero en congregarse en la iglesia es Cristo mismo, porque Él es. Y Él mismo adora a su Padre en medio de sus hermanos, porque Jesús, aún o a pesar de ser nuestro Señor, también es nuestro hermano mayor. Así que si el hermano mayor y principal se congrega, ¿quién eres tú o yo para no congregarse? Que la congregación tiene funciones importantes, como les acabo de decir. La congregación tiene un grupo de apoyo, la congregación tiene un aspecto de familiaridad. No estoy hablando de ir, de reunir y salir. Entendamos que no es lo mismo reunión que congregación. Una reunión es esto, una reunión es que inicia a las 10 de la mañana y se acaba, o a las 11 se acaba a la 1:30. Esa es una reunión. Hay gente que se reúne y hay gente que se congrega. Los que se reúnen llegan y se van, es respetable, pero los que se congregan son parte de la familia, son parte del lugar, se sienten
parte del ambiente, son partes de los que sirven, están en estacionamientos, son partes de los que visitan, son partes de la alabanza, son integrantes de los maestros. ¿Por qué? Porque el congregante tiene un compromiso directo y se siente parte del lugar, se siente una parte importante de esta familia. Congregarse y reunirse, reunión y congregación no es lo mismo. Yo me puedo reunir a una reunión, pero me puedo congregar. Cuando me congrego es que soy copartícipe de esa congregación, y la congregación es una familia, la congregación es un cuerpo. Uno de los motivos por los cuales nosotros nos congregamos es para adorar a Dios. Amén. ¿Para qué nos congregamos? Ahora quiero que usted vaya conmigo a Juan capítulo 4, el Evangelio de Juan capítulo 4, unas palabras que Jesús le dijo a esta mujer samaritana, versículo 23, Juan 4, 23. ¿Lo tienen? Dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces entendamos algo: Dios no busca adoración, Dios busca adoradores. Porque adoración y adorar, aunque parecen lo mismo, no es lo mismo. ¿Puedo adorar sin ser un adorador? Sí. Puedo adorar de cantar, de decir, de clamar, de declarar. Pero si soy un adorador de verdad, un adorador, el adorador es la persona, la adoración es el acto. Va de nuevo. El adorador es la persona, la adoración es lo que ofrece, es el acto, el sacrificio, la ofrenda, las palmas, brincar, regocijarse, postrarse. Nos reunimos para adorar a Dios, pero quien se congrega no son gente para adorar, son adoradores que adoran, ¿ok? Adoradores que adoran. Cuando tú tienes un grupo de adoradores y tienes una multitud de gente que adora, no es lo mismo. Puede haber un estadio lleno de gente brincando con luces, con globos, emocionados y brincando. Así sean 25,000 personas en el estadio. Todos están adorando como una celebración, pero nada garantiza que sean adoradores. Solo están haciendo el acto de brincar, de cantar, de saltar, de influenciarse naturalmente por la música, porque la música es influencia. Pero adorador, Dios no busca adoración, Dios busca adoradores. Dios busca personas, y el adorador es alguien que está convencido del valor de Dios en su vida. Es alguien que tiene a Dios primordialmente en su alma. Por lo tanto, un verdadero adorador nunca dejará de congregarse, porque sabe que es una de las maneras que él puede expresar su adoración. Cuando alguien que no es adorador dice te amo, pero no es adorador, eres todo para mí, pero no es cierto. ¿Cuánto te amo, Señor? Es mentira. Señor, tú eres lo principal en mi vida. Es mentira, porque Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Puedo mentir al adorar? Por supuesto. Puedo echar mentiras no por la letra, sino por repetirla y decir cosas que no son ciertas. Nos congregamos porque somos adoradores, y una de las primeras funciones de un adorador es adorar. Y adorar es expresar el amor a Dios. La adoración verdadera, escucha porque eso está tremendo, la adoración verdadera de los verdaderos adoradores rompe el mundo de las tinieblas. No hay cárcel, pandemia, enfermedad, atadura, potestad que pueda resistir el poder de Dios que existe cuando los verdaderos adoradores adoran. O sea,
La música puede provocar emociones, indudablemente. Yo le puedo decir al baterista que suba y haga un ritmo, y al del piano, y la música provoca, eso es indudable, porque es espiritual. La música puede despertar las emociones, pero solamente los adoradores que adoran pueden hacer ahuyentar el poder de las tinieblas. La música no hace que se vaya Satanás, pero cuando un adorador adora y empieza a adorar, el lugar empieza a estremecerse, empieza a surgir cosas gloriosas, y sin que usted necesite orar por alguien o ministrar a alguien, puede que incluso un paralítico en la gloria que está en esa adoración se levante. ¿Por qué? Porque el milagro lo alcanza. Entonces, diga conmigo, un adorador provoca. Alguien que se reúne, lo provocan. De nuevo, un adorador provoca la presencia, pero al que no es adorador hay que provocarlo. Aplauda, cante, ríase, brinque, vuelva a brincar, vuelva a aplaudir. Aplaudió poquito, aplauda más, pasa al altar. A los que no son adoradores hay que provocarlos. Pero los que son adoradores provocan. Y Dios no busca adoración. Dios busca adoradores que le adoren, pero Él busca a la persona. Entonces, el poder de congregarnos es que cuando nos congregamos los adoradores juntos son una dinamita en potencia. La Biblia dice: mejores son dos que uno. Ahora, si usted va conmigo a Mateo capítulo 18, nos congregamos para adorar, pero no adoramos solo por adorar, sino adoramos porque somos adoradores. Si vamos a Mateo 18, versículo 18, ¿lo tienen? Dice: de cierto os digo, o sea, les digo en verdad, que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en él. Jesús está dándoles una revelación del poder de la cuarta dimensión. El poder de la cuarta dimensión es el poder espiritual sobrenatural. Cuando usted escuche este argumento de la cuarta dimensión, solo le pido que se identifique que la cuarta dimensión tiene que ver con el aspecto sobrenatural, de la transformación de la materia. Es si esto fuera una roca, y Satanás le dijo a Jesús: di que esas piedras se conviertan en pan. Si yo le dijera: conviértete en pan, y la roca se convierte en pan, eso es la cuarta dimensión, el poder sobrenatural, por encima de lo natural. Entonces Jesús está revelando una verdad de la cuarta dimensión para nosotros que estamos aquí en la tercera dimensión, la tierra, que es tangible, que es palpable. Y está diciendo de nuevo, el 18: de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. La tierra es la parte material, el cielo es el mundo espiritual. Y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. ¿Se da cuenta? No el cielo provoca en la tierra, sino que yo desde la tierra puedo provocar el cielo. Un adorador crea una atmósfera espiritual. Un adorador irrumpe en el mundo espiritual, tanto para traer las bendiciones como para atar las maldiciones y echarlas fuera. Es que cuando entendemos el poder de congregarnos, y cada día que lo comprendamos más, nos vamos a dar cuenta que si 2 o 3 nos congregamos con este espíritu de atar, de invocar, de que se caiga la gloria de Dios, podemos impactar a toda nuestra ciudad de Hermosillo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: es una llave, atas en la tierra, se ata en el cielo, desatas en la tierra, se desata en el cielo. Hay una orden desde la tierra hacia el mundo espiritual. Y luego dice el 19: otra vez os digo, y créame que es la única vez que aparece en la Biblia ese texto, pero Jesús y Mateo da como referencia al decir otra vez les digo, significa que aunque solamente ese texto aparece una vez en la Biblia, significa que Jesús los dijo varias veces, aunque no más una vez aparezca. Pero dijo, otra vez les digo, está alineando atar y desatar
a lo que sigue. Otra vez les digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, ¿en dónde nos vamos a poner de acuerdo? Qué específico el Señor, ¿verdad? Se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Otra vez les digo, si se congregan cualquiera de ustedes, que si dos de ustedes se congregan en mi nombre, cualquier cosa que pidan. 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ¿qué? De ellos. Segunda razón para que nos congregamos, decía Hebreos, en medio de la congregación te alabaré. Nos congregamos siendo adoradores para adorar. Número 2, ¿para qué nos congregamos? Nos congregamos para pedir. Jesús está diciendo, congréguense para pedir. Si dos de ustedes se reúnen en mi nombre, pidan cualquier cosa, les será concedido por mi Padre. Porque además no van a pedir solos, en la petición me van a tener a mí, porque donde están dos o tres congregados, ahí estoy yo. La función de Cristo en este momento en el cielo es de ser un abogado, y un abogado es un intercesor. Por lo tanto, cuando la iglesia en la tierra se reúne, Cristo se reúne y Cristo mismo se une a nuestro clamor y petición y le pide al Padre que nos conceda lo que le estamos pidiendo, y dice, cualquier cosa que pidamos en su nombre, Él la hará. Así que el poder de congregarse no es asistir, es entender el poder de la dimensión espiritual que hay cuando entendemos que si 1, 2, 3, 4, 10, 20 adoradores están en el mismo sentir, los adoradores provocan que las cárceles se estremezcan. Estaba Moisés hincado, y por un lado estaba Aarón y por otro lado estaba Ur. Venga mi hermano Adrián, ven Joaquín, venga el cumpleañero para que, aquí arribita. Usted también mi hermano. Usted le va a hacer de Moisés porque tiene así como que escribió los 10 mandamientos. Vamos a poner aquí. Puede postrarse hermano aquí, deshincado, porque Moisés estaba hincado. Se le cansaron las manos. Él era Moisés. Él, no lo toquen todavía, por sí mismo puede levantar las manos. Y mientras se levantaba él las manos, acá abajo había una guerra. Pero cuando él bajaba las manos, el pueblo iba perdiendo. ¿Recuerdan? Llegó un momento que Moisés no podía mantenerse, porque tú mantente así, después de 3 horas ya no puedes. Entonces, ¿qué hicieron Ur y Aarón? ¿Qué hicieron? ¿Qué significa eso? Ahí está la congregación, pues. ¿O no se congregaron? ¿Y qué hace el poder de la congregación? Que las batallas que estés perdiendo, si te unes a la congregación, volverás a ganar, porque no puedes tú solo en todas las cosas, pero si te congregas, te reúnes y asistes, si buscas, si unes tu corazón al cuerpo de Cristo. Hay momentos donde tú podías, pero ya no puedes solo, pero para eso tienes tu congregación, y cuando tú te congregas, vuelves a ganar como estabas ganando, pero ahora gracias al poder de congregarse y gracias a esa congregación que se unió, la batalla se conquistó. ¿Por qué se ahorcó Judas? Porque no se congregó, dejó de congregarse. ¿Por qué a pesar de que Pedro negó a Jesús, se pudo restaurar y levantar? Porque a pesar de su error, no dejó. ¿No dejó de qué? No dejó de. Y Judas dejó de. Y Pedro, el destino de cada uno lo sabemos. Uno se convirtió en el primer predicador del Pentecostés, y el otro se convirtió en el primer o en la primer víctima de sí mismo de haberse alejado de Jesús y de la congregación. Nos congregamos porque la congregación, más que un grupo de personas, es un grupo de adoradores que pueden provocar la gloria de Dios y desatar las bendiciones y atar las maldiciones. Jesús dice, si 2 de ustedes se pusieron de acuerdo, ya no está hablando de la oración personal donde cierras la puerta de tu cuarto. Él habla de la oración grupal, de la oración en común acuerdo. Jesús está diciendo que cuando 2 adoradores se ponen a adorar, aquello es potencia. Ahí está la congregación. La congregación levanta tus manos, levanta a tu familia, ayuda a tus hijos.
ayuda en tu matrimonio. La congregación es lo que hace levantarte. Ya se pueden ir, mis hermanos, ya Moisés, ya. Denle un aplauso a estos muchachos. Número 1, ¿para qué nos congregamos? Para adorar, siendo adoradores. Número 2, ¿nos congregamos para qué? Para pedir. Número 3, ¿para qué nos congregamos? Para atar y desatar. Eso es el mundo espiritual. Señor, yo ato a mi suegra, el Señor la ata. Es atas. Ahora, ¿qué significa atar y desatar para que no entremos en confusión? Diga conmigo, se ata lo malo y se desata lo bueno. Diga conmigo, se ata lo malo y se desata lo bueno. Hay bendiciones que hay que desatar y hay maldiciones que hay que atar. O sea, no inventamos esta palabra. Jesús dijo, todo lo que atéis. No estaba hablando de agarrar un látigo, no, estaba hablando de unas declaraciones. Si te reúnes y pides, estás atando. Pero además, la ventaja de esto es que donde está la congregación está Jesús. Y si está Jesús en la congregación y entendemos el poder de la cuarta dimensión, entonces entenderemos la diferencia que ahora existe cuando la congregación se reúne. Porque aunque la iglesia somos todos nosotros, Cristo nunca eliminó el congregarse. No está eliminado en la Biblia. Y sin embargo, no congregarse trae varias o muchísimas consecuencias. Pero congregarse también trae muchísimas bendiciones y beneficios para nuestra vida. Ahora podemos tener ideas con respecto a congregarnos y esas todas son respetables. Hay personas que dicen, pues yo me voy a congregar en tal lugar, me queda más cerca, está bien el estacionamiento, atienden a los niños. Son condiciones que algunas personas pueden poner para congregarse y son totalmente respetables. Lo que no está bien es andar brincando de una iglesia en otra. Lo que no está bien es llegar a un lugar y no comprometerse. Lo que no está bien es estar en un lugar y en vez de ser un valor agregado, ser una persona que trae contradicción o que puede provocar división. Porque si hay algo que nosotros tenemos que cuidar es el cuerpo de Cristo, amarlo, cuidarlo, defenderlo, protegerlo, porque nosotros mismos somos la iglesia de Cristo y cuando nosotros nos congregamos podemos provocar juntos la presencia de Dios. Hace muchísimos meses yo prediqué algo parecido a esto de lo que voy a comentar y es que Dios está en todas partes, pero Él no se manifiesta en todas partes. Eso es una verdad. ¿Dios está en todas partes? Sí. ¿Se manifiesta en todas partes? No. ¿Pero está en todas partes? ¿Se manifiesta en todas partes? ¿Por qué? Porque Él va donde lo invitan, Él va donde lo invocan, Él va donde lo provocan. Él se manifiesta donde lo provocan. Y la presencia de Dios se provoca. ¿Y quién la provoca? Los que gritan, no. Los que adoran, no. Los únicos que pueden provocar la presencia de Dios son los verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Si no, todo lo demás pueden ser adulaciones. ¿Qué es una adulación? Decir cosas, decir piropos. Qué tremendo, qué bien, excelente, maravilloso. Yo puedo adular a Dios. Adorar no es lo mismo que adular. Adular es, eres bueno, eres grande, eres poderoso, no hay nadie como tú, yo te reconozco como Dios. Algunos hasta eres tú mi tatita Dios y puras cosas que son incoherentes. Adulan. Eso es de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces la adoración, ponga atención, la adoración es el arma más poderosa que está dentro de nosotros, porque la adoración se activa por medio de la fe. Tú no puedes detener a un adorador. ¿Qué es la adoración? Una arma. Y contra esa arma llamada adoración, el diablo no puede con muchas cosas, pero con esa ya está frito. Porque escucha lo que le dijo el diablo a Dios. Le dijo, si tú le quitas todo a Job, que dices que ahorita que te honra y que es lo mejor,
quítale todo, lo dijo, y en tu boca y en tu cara te va a negar. Y eso de que te adora es puro cuento. Quítale todo y te va a maldecir en tu cara y va a maldecir tu presencia y te va a maldecir a ti. Eso es lo que dijo la mujer: maldice a tu Dios y muérete, o sea, influenciada por Satanás. Pero la idea de Satanás era, con el permiso de Dios, quitarle todo a Job y cruzarse los brazos y reírse de Dios y de Job, dando a entender, ves, no tiene nada y ya te está maldiciendo. Pero un adorador no adora por lo que tiene. Un adorador adora por el Dios al que pertenece. Un adorador no se concentra en lo que tiene para estar feliz. Un adorador es feliz, no importa que esté en la cárcel. Si está en la cárcel, adora. Si es de noche, adora. Si hay crisis, adora. O sea, nada condiciona la adoración de un adorador. Y cuando la gente no es un adorador de verdad, las condiciones de la vida condicionan su adoración. Mira, anda contento, sí, porque le acaban de dar el aguinaldo. Está condicionado. Pero hace 2 semanas andaba triste por la calle de la amargura porque no traía ni un solo peso, porque no traía dinero y se sentía pobre, miserable. Su estado anímico está condicionado por elementos materiales, pero un adorador no está condicionado por ningún aspecto. Ahora, la tentativa de Satanás para destruir al hombre que Dios había dicho, no hay ninguno como él. Y escucha, nunca dijo las cosas materiales que tenía. Dios le dijo, no has considerado a mi siervo Job recto, temeroso, apartado, y no lo has considerado. Hablaba de la persona, no de los materiales que tenía. Y entonces Satanás le dijo, verás, quítale todo y dejará de adorarte. Y entonces le dijo, bueno, dale, pégale una paliza. ¿Y usted sabe qué es lo que hizo Job? Cuando le dieron la noticia de uno, que se murieron los hijos, que se murió el ganado, se murieron los criados, se acabó la cosecha, y recibió las noticias de que lo había perdido todo en menos de 5 minutos. ¿Sabe qué es lo que hizo Job? Rasgó sus vestiduras, porque entró en luto o cilicio, pero dice, se postró y adoró. Diga conmigo, se postró y adoró. Y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, y no se quedó con eso. Sea el nombre de Jehová bendito. Sigo bendiciendo a Dios, sigo honrando a Dios, sigo glorificando a Dios. No estaba glorificando su caso, no está diciendo, te glorifico porque se murieron mis hijos. No estaba diciendo eso, le dolía la pérdida, pero tú sigues siendo mi Dios, tú sigues siendo mi rey, yo te sigo adorando a ti. Y contra eso Satanás quedó avergonzado, destruido, y las cadenas de las cárceles se rompen porque no hay poder que resista el poder de un adorador cuando se congrega para adorar. Cuando dejamos de adorar, dejamos de ver victorias, hermanos. ¿Quiere empezar usted a cosechar derrotas? Deje de adorar, deje de congregarse, deje de buscar a Dios. Vas a empezar a cosechar una derrota, otra derrota, otra derrota. ¿Quieres mantener firme tu corazón? Adorar. No hay manera. ¿Y por qué nos congregamos? Una de las razones, adorar a Dios. Y es mentira, algunos tal vez lo han experimentado. No, yo acá desde mi casa, mentira. La pandemia evidenció algo para las iglesias. Muchos que se acostumbraron a llevar el culto en línea se enfriaron y ya no volvieron a sus congregaciones. Y no me estoy inventando nada. Bendito Dios que aquí la mayoría regresó. Pero hay iglesias donde se tuvieron que cerrar porque la gente se acostumbró. Sin compromiso, sin nada, desmaquillados, en pijama, acostados en el culto en línea, qué cómodo. Pero no, el poder de la congregación cambia todo. No puedes decir que es lo mismo mirar una predicación en línea que estar aquí presente en vivo, sentir la gloria, la presencia, el ambiente. No es lo mismo. Así que usted, aunque no lo ha dejado de hacer, no deje de congregarse. Porque la congregación desata un poder. Además, uno de los beneficios de la congregación es la
convivencia. ¿Qué dice el Salmo 133? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos. ¿Cómo? ¿Cómo? Es deliciosa la congregación, porque nos vamos conociendo, porque nos deleitamos, porque nos contamos bromas, nos hacemos chistes. Usted me divertía cómo Iván hacía el papel del payaso. Se está convirtiendo en el soltero más cotizado de esta congregación, el muchacho. Y si aquí está su mamá, pues es la suegra más cotizada, más. No dude a la mamá de Iván que le van a dar la comida gratis. Alguien ahí le va a pagar como un detallito de la iglesia. Vamos por último a Hechos 10:44. Hechos capítulo 10:44. Pedro fue a una casa donde se habían congregado para escuchar la palabra. Dice Hechos 10:44, Pedro estaba predicando a esa congregación de la casa de Cornelio. Dice, pero mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían este discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar o los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Qué puede pasar en una congregación cuando está Jesús, cuando está su palabra, cuando está la armonía, cuando están los congregantes, cuando está la adoración junto con los adoradores? ¿Qué puede pasar? La intervención de nuevas experiencias espirituales en la vida de las personas. Experiencias. Diga conmigo, experiencias espirituales. ¿Sabe qué hacen los que creen en la Santa Muerte? Que son capaces de hacer a las 12 de la noche, de traer, de comprar animales, beber sangre. No me estoy inventando. Tener ahí al santo que ni es santo, es un demonio. Pero la gente es capaz de hacer cosas y sacrificios para tener una experiencia sobrenatural. Lo mismo hacen los rituales satánicos. No es el invento de la estrella de 5 picos y de todos alrededor. ¿Por qué? Porque empieza a convulsionar el cuerpo que está en medio. Quieren una experiencia sobrenatural de una presencia demoníaca que les dé la evidencia, que sea fidedigno, que aunque es lo oscuro, que aunque es las tinieblas, ahí está la manifestación. El tipo de música metálica, rockera, en el aspecto negativo de todos estos que hacen videos, que sacan la lengua, que hacen gritos, que hacen otras voces, son experiencias demoníacas, pero al final esa experiencia les da el potencial para seguir y creer que esa presencia los hace mejores cada día, los hace más famosos, en el caso de la muerte, que los hace más ricos en su negocio. Son gentes que no solo tienen una creencia, sino que tienen un encuentro sobrenatural, perverso, demoníaco, maligno, pero al final una experiencia. Y si para jugar la ouija, niños de secundaria o de preparatoria, años anteriores y otra clase de juegos, estando ahí, buscaban que se moviera el papelito, que se moviera la aguja, que hubiera una presencia, que si estaban buscando, ¿por qué? Porque el hombre siempre está en busca de algo sobrenatural. Pero hay algo triste, con eso termino, que nosotros, teniendo toda la posibilidad de tener las más grandes experiencias gloriosas y sobrenaturales, en vez de buscarlas, le rehuimos o nos conformamos. Porque si alguien entra al satanismo para salir, o sale muerto o le va a costar muchas cosas. Lo mismo pasa con los narcos. Si quieres salir del narcotráfico, hay mucha dificultad. O matan a tu familia o te tienes que ir a otro país, otra ciudad, pero no puedes salir porque sí, porque perteneciste a algo, que te consagraste a eso.
si esas agrupaciones, esas congregaciones y esas sectas piden sacrificios, esfuerzos, demandan entrega de sus fieles? ¿Por qué le hemos bajado el valor al cuerpo de Cristo? ¿Sabes que en la iglesia primitiva no cualquiera podía ser cristiano? Y cuando digo no cualquiera, no lo digo para mal. Es porque si eras cristiano, tu cuello estaba en venta. ¿Por qué? Porque esa no era la religión del pueblo. Así que ser cristiano era sentenciar tu muerte. ¿Y sabes qué? Eran cristianos ya de veras. Hoy no. Hoy entran unos, salen otros. Entran, salen, entran a una congregación, salen a otra. Hay una simplicidad y una falta de valor al poder de congregarse, que en esta casa se está cambiando ese paradigma. ¿Por qué? Porque cuando comprendemos el poder de la congregación y el poder de la adoración que los adoradores invocan, empiezan a suceder cosas poderosas y gloriosas. Si ellos juegan a la ouija o adoran a la muerte o al mismo Satanás para tener experiencias, porque también ayunan, porque también tienen su Biblia satánica, porque tienen todas sus experiencias y lo hacen para lo malo, ¿cuánto nosotros que tenemos a Cristo, que clavó a los principados y a las potestades, anuló en el acta de decretos que había contra nosotros, que el poder de la sangre de Cristo está sobre todo principado y potestad, y nosotros aquí en el cuerpo de Cristo, cuando adoramos, cuando cantamos, Cristo mismo está en medio de nosotros? ¿Usted cree que no iban a suceder cosas gloriosas? Es tiempo de despertarnos como congregación y empezar a provocar la gloria de Dios, para que cualquier demonio que venga atando a una familia, a un matrimonio, cualquier principado, cualquier enfermedad, cualquier circunstancia sobrenatural que entre por esa puerta, sepa que es el último lugar al que entró, porque va a salir reprendido, va a salir por la gloria de Dios, por una congregación que sabe adorar, que sabe buscar, que sabe clamar. Que cuando vengas a la iglesia y eres nuevo y en tu mente es no hay comunidad de fe, no hay comunidad de fe, mira que no hay, pues aquí sí te vamos a sacar. No a ti, al demonio. A ti te vamos a aceptar, pero todo lo malo se va a ir. Enfermedades de cualquier tipo, dolencias de cualquier tipo, principados de cualquier tipo. Cuando hay congregación, hay poder de Dios. Porque no es la congregación sola, hermanos. Entendamos, es donde están dos o tres, dijo Jesús, ahí estoy. ¿Estoy qué? Pues está Jesús. Imagínate que puedas tener una conversación personificada con un demonio, que yo tengo esa familia que me pertenece. Ay, cálmate. ¿Lo ves a él? Se llama Jesús. Les dio una recia hace 2000 años y ahorita se la va a volver a dar junto con nosotros. Les va a ir peor. No me hagas nada. Cállese, llorón. Ustedes no tienen la autoridad ya. Él la tiene y Él nos la dio a nosotros. Deja de orinarte, demonio, no sea miedoso. Ya te vi que estás temblando. Nos tienen miedo. Ese es el poder de la congregación. Porque la congregación provoca la gloria de Dios. Y se desatan las bendiciones. Dijo, si 2 o 3 se congregan en mi nombre, pidan cualquier cosa. Cualquier cosa es cualquier cosa. Lo atan, se ata. Lo desatan, se desata. ¿Sabe por qué las mamás solteras no se han casado? Pues no han desatado al novio en el mundo espiritual, pues. Desátelo, hermana, apúntele ahí. Ese es el poder. Vamos a ponernos de pie, por favor.